Buenas tardes. Comienza hoy la nueva programación del Aula de Cultura del Diario Montañés Ateneo de Santander de este año 2020. Creo que hay una serie de conferencias, presentaciones de libros, etcétera, que van a ser de gran interés para todo el público de Santander y de Cantabria. Y la prueba evidente es este inicio de la temporada con la presencia aquí de José María Lafuente, que nos va a explicar con mucha claridad y con mucha documentación lo que ha sido la evolución de los museos y cómo hay una nueva manera de entender las exposiciones museísticas. Aquí en la mesa están con nosotros la alcaldesa de Santander, bienvenida, el presidente del Diario Montañés, el director del Diario Montañés y Guillermo Balbona, redactor jefe que lleva todo el área de cultura, que será también uno de los intervinientes en esta mesa. Y yo ya sin más, porque somos muchos los que tenemos que decir algo aquí, pero sobre todo tiene que ser José María Lafuente el que tenga tiempo para exponer todas sus ideas y proyectarnos las imágenes que nos permitan comprender esta evolución. Le paso la palabra a don Luis Revenga, que será el que a partir de ahora ya vaya dando los turnos de palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Da gusto empezar el año 2020 con esta afluencia a este acto y con el propio acto, que es, como bien ha dicho Manuel Ángel Castellera, preámbulo de los muchos que se van a celebrar a través del Aula de Cultura del Diario Montañés, todos ellos con enorme interés. Por lo tanto, les felicito el acto. Ya sé lo que están pensando, que va a ser un año complicado, que el panorama que tenemos encima no es demasiado halagüeño, pero estamos en España, somos españoles. Yo estoy orgulloso de serlo y estoy seguro que ustedes también, así que vamos a afrontar el año con optimismo. Y digo que somos españoles como también lo es José María Lafuente. José María Lafuente nació en Santander. Trasládense conmigo a un escenario distinto. Imagínense que José María Lafuente, empresario y mecenas de arte, hubiera nacido en Filadelfia, en Boston, en Pensilvania. Sería un héroe nacional. Sería como Rafael Nadal aquí. Los padres de los niños americanos, el día de Acción de Gracias por la mañana, les llevarían a ver la estatua de José María, que estaría en una esquina al lado de su casa. Se ríen. Yo también. Me río porque me da pena. Me da pena que no sepamos ensalzar a las personas de valor y de talento que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Está delante de ustedes un empresario de éxito, enorme éxito empresarial, pero también una persona que dedica buena parte de su tiempo y de su patrimonio a la creación de un archivo que está integrado por más de 100.000 documentos y que atesora igualmente 3.000 obras de arte entre documentos, esculturas, etcétera, etcétera. Yo he tenido la inmensa suerte de ir un día a ver la instalación que tiene José María Neras y es apasionante. Bien, Manuel Ángel ha dicho muy bien que somos muchos en el uso de la palabra y no quiero extenderme más. Quiero agradecer a José María la labor que está haciendo. Quiero que le reconozcamos todos esa labor, que en definitiva es en beneficio para todos, y espero y deseo que las administraciones, que siempre tienen esos engranajes tan complejos, porque aquí está el Gobierno de Cantabria, está el Ayuntamiento, está el Banco de España, y afortunadamente parece que se ha superado todo eso. Y una de las primeras gestiones que hizo la alcaldesa, como supongo que contará, fue contactar con el ministro de Cultura, con el que obtuvo respaldo para implementar o empujar este proyecto, que espero, alcaldesa, que no encuentre dificultades en los estorninos del jardín, de los jardines de Pereda, o en las olas de la bahía si los papeles huelen un poco, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que ocurren. Así que deseo lo mejor para este proyecto, que va a ser de gran atractivo, de enorme interés para todo Santander, para todo Cantabria, y animo a José María y le agradezco mucho la labor que está desarrollando. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la alcaldesa de Santander, Gemma Igual. Bueno, pues muchísimas gracias y no va a tener ningún problema porque ya está lanzado.
No van a tener que ir a ninguna ciudad a ver la escultura, porque donde van a tener que ir es a lo que hoy es el Banco de España, a lo que hemos conocido como el Banco de España, para conocer el legado de José María Lafuente y el legado de Merche, porque son los dos los que han apostado por la cultura y por los que han tenido la generosidad, además, de que todos sus esfuerzos y todo su trabajo se pueda ver en la ciudad de Santander. En primer lugar, dar las gracias a todos los que estáis aquí. No se me ocurre mejor manera de empezar este aula cultural del Diario Montañés, así que de verdad que enhorabuena, y enhorabuena una vez más también al Ateneo por la calidad y por el poder de convocatoria que tienen cada vez que se nos da cita para algún acto cultural. Me encanta ver ante el público a muchísimas personas del mundo empresarial, a personas artistas, a personas del mundo cultural, a galeristas, a coleccionistas, a gente que realmente interesa la cultura, porque hay que hablar poco porque lo importante es José María, pero también hay que daros las gracias a todos porque los beneficios que tiene la cultura, todos los que estamos aquí lo hemos visto. Tener más cultura en una ciudad significa que la gente esté mejor formada, que tengan más conocimientos y que sean más críticos, pero críticos desde la base del conocimiento, porque hay otra manera también de ser críticos, pero si no es desde la base del conocimiento es mucho más complicado. También porque la cultura es un motor económico, genera muchos puestos de trabajo y genera también muchos negocios. Es un polo que atrae a una ciudad que despierta y que tiene nuevos proyectos culturales, que atrae no solamente al turismo, porque en muchas ocasiones cuando la cultura se revierte en una cultura como producto turístico, pues no es lo bueno, pero también lo es. La cultura per se es un beneficio para nosotros y así lo hemos sabido ver desde el Ayuntamiento de Santander y muchas pruebas hay de ello y no os voy a contar mi libro. Pero siempre que se hace codo a codo con la empresa privada, siempre que se hace codo a codo con otras instituciones, pues los proyectos que podemos traer a la ciudad son proyectos mayores. Por eso recuerdo cuando con el puerto y con la Fundación Botín pues se pusieron las herramientas para que hoy tengamos el Centro Botín. Por eso recuerdo para que cuando con el Obispado y la Torre de la Catedral pudimos hacer aquello que hoy llamamos el Anillo Cultural y con muchos recursos del Ayuntamiento, por supuesto, también. Por eso recuerdo cuando con el Ministerio, con Íñigo de la Serna, al frente de Fomento, pudimos relanzar el barrio de la Florida y tenemos muchos acuerdos que hoy se están ejecutando. Y por eso recuerdo, con mucho esfuerzo y con mucho cariño, cuando todas las instituciones fuimos al Reina Sofía con ese documento firmado por José María Lafuente, en donde esa cesión era si los santanderinos y sus santanderinos veían esa maravillosa documentación. Cuando eso está la colaboración público-privada y estamos todos de la mano, es muy fácil. Luego por el camino no me voy a olvidar, pero tampoco voy a recordar los problemas que hemos tenido porque ya están todos salvados. Y en el día de hoy es una muy buena ocasión para volver a repetir que el proyecto del Reina Sofía asociado al Archivo Lafuente está cada vez más vivo. Que la semana pasada o hace 10 días ya tenemos en intervención un proyecto de redacción de proyecto de obra, con dirección de obra y con evaluación de riesgos por 530 y pico mil euros para que se empiece a redactar el proyecto constructivo del Reina Sofía, que no está parado, ni muchísimo menos, que seguimos trabajando y que además, y nunca me han dolido prendas decirlo, en Pepe Girao, en el ministro socialista de Cultura, hemos tenido una receptividad maravillosa, en donde siempre digo, le tuve que explicar los trámites administrativos, pero nunca le tuve que explicar el valor que tenía el Archivo Lafuente, ni el valor que para Santander y para Cantabria y para la cornisa cantábrica tenía traer el archivo, el Reina Sofía con el Archivo Lafuente a Santander. Por eso seguimos dando pasos firmes y por eso seguimos tan ilusionados como el primer día. Pero también es cierto que hay que ir contándole a la gente cómo vamos y que hay que ir contándole a la gente los pasos y hay que ir ratificándonos en que en cuanto abra las puertas el Reina Sofía con el Archivo Lafuente, pues vamos a tener muchísimo público, muchísima expectación. ¿Por qué? Pues porque hoy, con la conferencia de José María, vamos a entender esa nueva manera de exponer en los museos. Vamos a entender que cuando a veces se expone una obra de arte, se concibe muchísimo mejor y nos ponemos mejor
en la mente del creador si conocemos los bocetos anteriores, si conocemos las publicaciones posteriores, si conocemos algo más acerca de la obra. Y esa es pues una ventana al mundo que nos ha abierto José María y que hoy en esta charla que todos estamos deseando de que comience y de que yo acabe, pues vamos a ver. Entonces, por eso, de verdad, que solamente daros las gracias, seguir con el mismo interés por la cultura, seguir con la misma ilusión de que todos trabajemos juntos para abrir el Centro Asociado al Reina Sofía con el Archivo La Fuente. Y os aseguro que todas las partes seguimos con la misma ilusión. Hoy he intentado hablar con Manolo Borja, con el director del Reina Sofía, que está en Nueva York, pero también está aquí con nosotros, está avalando todo ese trabajo que ha ido, todo ese archivo que ha ido reuniendo José María, y todos estamos pendientes de que ya lo podamos ver en Santander. Así que de verdad os pido la misma ilusión que hasta ahora y os pido que sigáis interesados por la cultura, porque desde el Ayuntamiento de Santander lo estamos. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el director del diario Montañés, Íñigo Noguera. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Manuel Ángel, y al Ateneo por esta habitual acogida que hace a las actividades del Aula de Cultura del diario Montañés. Es un placer tenerles a ustedes aquí y ver esta sala rebosar para hablar de cultura. Muchas gracias, alcaldesa, por participar en esta inauguración del curso y también por lo que significa respecto al tema que hoy se trata, lo que significa de apoyo municipal a un proyecto cultural, que es el ponente que viene a continuación, que es una sesión que nosotros entendemos como muy significada y muy subrayada del aula de cultura del diario Montañés. Guillermo Balbona se va a encargar a continuación de presentar al ponente, y entonces yo voy a hacer voy a aportar un par de ideas muy rápidas para no alargar más esta presentación. El Archivo La Fuente es claramente uno de los principales agentes culturales de Cantabria, digámoslo claro, de Cantabria, por no decir de España. Es un archivo vivo, un archivo que incrementa sus fondos, que continuamente está trabajando su corpus, que respalda y aporta material, ya hoy lo está haciendo para relevantísimos proyectos de todo el mundo. Esas son cosas que están ocurriendo, que no van a ocurrir, que son así. Es un archivo abierto, que tiene el objetivo básico de hacer partícipes a los ciudadanos del material que tiene en su seno, y es un archivo con recorrido por delante. Es un proyecto cultural del máximo calado y con un gran recorrido. La sede es uno de los pasos, la sede en el edificio del Banco de España. El archivo ya tiene sede y ya tiene fondos y ya está trabajando, pero la sede en el Banco de España sería un paso muy relevante para consolidar ese vínculo que ya está establecido con Reina Sofía, y a partir de ahí emprender un vuelo todavía más allá del que ahora mismo realiza en pro de la divulgación del arte contemporáneo, con esa forma nueva de contar las cosas de la que habló la alcaldesa, y que enseguida nos va a hablar su propietario y su responsable, José María La Fuente. Nada más. Pues nada, Guillermo, cuando quieras puedes hacer la presentación. Bien, buenas tardes a todos. Dar las gracias, por supuesto, al Ateneo. Voy a hacer un apunte muy rápido, porque lo que se trata es de la exposición de José María, que además es que es muy difícil pillarle con esa agenda que tiene. Si quería pronunciar, al margen de los nombres que están aquí presentes y que ya se han repetido, el nombre de Juan Antonio González Fuentes, porque él es una especie de mano derecha de José María La Fuente, al que yo creo que todos conocéis también por su trayectoria como poeta, está aquí presente, y que ayudó mucho a lograr que hoy tuviéramos esta cita aquí cerrada hace ya bastante tiempo, dado los compromisos de José María. Un pequeño apunte y escuchamos al ponente. Aunque muchos no han querido enterarse, la suya es una de las colecciones más singulares e importantes a nivel internacional, a la hora de subrayar sobre todo el patrimonio documental de la historia del arte del siglo XX. Es más, yo diría que ni colección, ni archivo, ni fondos. En realidad estamos ante una visión en construcción de las raíces, procesos, desarrollos y estancias que conforman algo tan vivo como el lenguaje del arte. Cartas, documentos, fotografías, revistas, libros de artistas, aunque sobre todo es, y creo que lo veremos en su sitio adecuado, una invitación a pensar la creación
como un gran depósito de ideas, a olvidar lo convencional para descubrir otros mundos del arte. Podría hablar de Mariscal, de la contracultura, de underground, de América Sánchez y en el camino Juan Navarro Valleler, santanderino, uno de los artistas renacentistas españoles hasta fecha reciente prácticamente olvidado en su tierra. José María Lafuente tiene dos cualidades públicas, el resto son para la intimidad. Una, la curiosidad, y otra, la paciencia. Con la primera ha logrado ser inquieto y transmitir inquietud, ser riguroso y prudente y también osado y pasional. Con la segunda nos hemos permitido el lujo de que el archivo aún esté en Cantabria. Hasta hace muy poco la burricia, la ignorancia, la mala gestión, el complejo de inferioridad, la estulticia y la mirada vaga de muchos que viven del erario público estuvieron a punto de enterrar el vínculo del archivo con Santander. Por hacer un guiño con el título de su intervención de hoy, los nuevos formatos del populismo y los que practican el odio desde las redes estuvieron a punto de destruir este vínculo entre José María y Cantabria. En su dietario particular, en su hoja de ruta, está indagar, buscar, encontrar, discutir, discriminar, decidir, adquirir. José María Lafuente, que es de Lugo, Lugo natal, pero evidentemente es un cántabro más, ha estado durante todos estos años recopilando objetos, libros, revistas, documentos, cartas, papeles, fotografías, obras originales y reproducciones, hasta este copioso y extenso fondo documental con que ha creado una de las mejores y singulares colecciones de arte en nuestro país, llena de minúsculas fuentes que han fundado la historia del arte con mayúsculas, hasta más de 120.000 obras, piezas, ítems que componen este canto coral. Por premios, pues por citar uno suficientemente importante, recibió el de la Fundación Martín Mecenazgo de la Fundación La Caixa, justo cuando estaba cerrándose la firma del importante acuerdo institucional, ministerio, etcétera, que aquí se ha citado de sobra. Hay que referirse a la etapa familiar, que él mismo ha confesado a veces, el hogar de los Lafuente, que fue decisivo. Y en sus palabras, he tenido la inmensa suerte de nacer en un hogar modesto, pero lleno de libros, con un intenso culto al trabajo y la amistad, viendo dibujos y leyendo las cartas que mi padre se escribía con artistas o escritores como Eugenio Granier. Y, por supuesto, la escuela del Museo del Prado, donde educó la mirada. Primero simplemente observa las obras, decía, luego empiezas a hacerte preguntas, a analizar los cuadros y a buscar respuestas a los textos originales. Justo lo que probablemente podemos hacer cuando tengamos el archivo en el Banco de España. Como sabéis, porque hay un seguimiento, yo creo, total de la trayectoria de José María, el archivo ha ido creciendo y además superponiendo adquisiciones y tomando otras direcciones cada vez más ricas y más interesantes. Lo último yo creo que ha sido toda la parte de la contracultura, que me parece esencial, y para crear una especie de construcción de un archivo dentro del archivo. Un archivo que tendrá vida propia, que se están sumando de manera entusiasta múltiples creadores. Se trata de contribuir a hacer visible un relato de lo sucedido en España durante el periodo de la transición, como tuvimos la oportunidad de ver en el Palacete el pasado verano. Y por citar solamente un ejemplo de esa trayectoria de vasos comunicantes de José María con otras instituciones, que lleva ya pues enriqueciéndose más de casi 15 años, pues el pasado año habría que citar la exposición de CSP, que era maravillosa, en la Casa Encendida en Madrid, la colaboración con Reina Sofía en la muestra Poéticas de la Democracia, o la cita, como decía antes, en el Palacete de Secuencias de la Transición. Y terminó el año, por ejemplo, en el Palau Robert de Barcelona con la exposición América Sánchez mientras las barricadas estaban en la calle. En la entrevista que publicamos el domingo con él, decía y confiaba en que se van a dar pasos decisivos este año para plasmar y solidificar lo que va a ser el archivo en Santander. Yo confío en ello, y sobre todo lo que más confío, y estoy seguro que eso no va a decaer, es la pasión y la confianza y esa curiosidad que me refiero al principio que tiene José María. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ateneo y al Diario Montañés por permitirme hacer la exposición que voy a hacer, y le rogaría simplemente 2 minutos. Bueno.
Bien, va por Rafa esta charla, y va por él y por todos aquellos que componen, digamos, la cultura en Santander. Es decir, a veces hablamos de grandes proyectos, que yo creo que es una cosa que es necesaria, que es una escala determinada, pero esos grandes proyectos no pueden existir en la ciudad si no hay todos estos microrelatos que personas como Rafa, junto con artistas de más de diverso calado, escritores, poetas, libreros, galeristas, actores, es decir, todos aquellos que conforman pues ese mundo cultural de Santander. Me gustaría pues haber empezado pues hablando de Rafa y rindiéndole este pequeño homenaje. Bien, yo cuando se habla en este caso de conferencia y se han expresado todo el mundo que ha hablado pues en términos tan elogiosos que claro que agradezco, en realidad yo esto no lo voy a interpretar como una conferencia. De ahí el formato, que salvo 3 cosas que voy a leer, no es con esa dinámica. Es decir, yo no soy un académico, no soy un profesor, es decir, yo lo que soy es un entusiasta del arte que ha desarrollado de alguna forma pues un archivo singular. Y el motivo que antes Guillermo Balbona, que comentaba con tono, etcétera, etcétera, viene de la fascinación que a mí me produce pues la visita que hice a la Reina Sofía el 12 de octubre de este año, antes de la inauguración del museo. Luego ya, si hay tiempo, contaré cómo se produjo esa visita. Al MoMA, sí, perdón, al MoMA. Entonces, lo primero que me gustaría comentar es que este título encierra una pequeña trampa. Es decir, va en orden cronológico, digamos, que motiva esta charla, y por eso pone del New MoMA al Reina Sofía. Pero en realidad lo que yo quiero expresar, en este caso y en otros ejemplos o formatos expositivos que me gustaría señalar, es que vamos a empezar al revés, del Reina Sofía al New MoMA. Me gustaría situar la persona de Manuel Borja Villel, porque yo creo que se puede de alguna manera entender bien para lo que quiero desarrollar. Manuel Borja Villel, que tiene una, digamos, muy amplia formación, es decir, es beca Fulbright, estudios en Yale, doctor en filosofía del arte por la Universidad de Nueva York. Dirige desde 1990-1998 la Fundación Tapies. Fue el primer director de ese centro expositivo. Y desde el año 1998 hasta el 2007 es el director del MACBA. El hecho de lo singular, digamos, de su trabajo como gestor y como director del museo, en MACBA sobre todo, ya había sido en la Fundación Tapies, pero en el MACBA le dio una vuelta absolutamente gigantesca a las formas, digamos, de exponer. Podemos hablar de que crea un departamento de programas públicos, a la vez que un centro de documentación, pues de alguna manera único hasta entonces, el centro de documentación del MACBA, cuya directora Mela Dávila pues nos acompaña hoy aquí esta tarde, y también colaboradora del archivo. Es decir, desarrollar programas como Desacuerdos, que desarrolla Manuel Borja Villel en esta época en el MACBA, supone empezar a dar una visibilidad a determinadas cosas que no hoy pueden estar más o menos claras,
pero que entonces no eran, digamos, de uso cotidiano en los museos, con todos los errores y aciertos que tiene esa implicación. Y todo ello pues lleva incluso a lo que se daba en llamar, o que todavía incluso se da hoy, el modelo MACBA en aquel entonces, o el modelo Borja. Siendo el presidente del Comité Internacional de Museos en el año 2007, pues hay pues, la enésima crisis que había en el Reina Sofía. Y se convoca un concurso público con un tribunal de acreditados especialistas, y estando en esa reunión en el verano de 2007, alguien le pregunta a él: ¿vas a presentarte a la dirección del museo? Y él inmediatamente y sin pensar dice no. Por lo que él ha confesado, todo esto es la reflexión, el libro de alguna forma autobiográfico, que es la que conforma la entrevista que le hace Marcelo Expósito a Manolo. Le contesta no de inmediato. Según él confiesa, él va pensando durante todo el acto del Congreso en esa posibilidad, ¿no? Para finalmente decidir, bueno, me voy a presentar y voy a intentar ir al Reina. Y cuento esto porque me parece, digamos, muy singular la explicación que él va a dar. Es decir, él quiere, de alguna forma, influir, toda la vida ha querido hacerlo y lo quiere seguir haciendo. Él quiere influir en la manera en los museos, en la gestión, en la forma de contar las cosas. Y la explicación que da, o la explicación principal pública que él va a dar, es muy singular en el sentido que él dice que acepta por la escala. Es decir, el MACBA está muy bien, el MACBA tenía ya un buen prestigio internacional, pero él va al Reina Sofía por el hecho de la escala, que el MACBA no tiene y el Reina Sofía sí lo tiene. Bien, él llega al Reina Sofía a principios del año 2008. Él en el Reina Sofía, ¿cómo estaba en aquel momento, digamos, ordenado el museo? En aquel momento el museo estaba ordenado por, digamos, por nichos, es decir, nicho Picasso, nicho Miró, nicho Dalí, pues nicho Gordillo, nicho Saura y todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Esto, es decir, él le da una vuelta, o pretende dar una vuelta a ello, y lo primero que él va a ir es, ¿dónde va? Va al icono, es decir, al auténtico icono de la colección, que es el Guernica. Entonces, el planteamiento es cómo vamos a exponer el Guernica. Hay que recordar, cuando el Guernica vino, me parece que fue en el año 81 que estaba en el MoMA, 81-82, viene, se expone en el Casón del Buen Retiro. Algunos se acordará de cómo estaba entonces con aquella urna blindada, etcétera, etcétera, y cuando pasa del Casón al Reina Sofía, el Guernica de alguna manera está rodeado de los bocetos preparatorios para el Guernica, y si no tanto preparatorios, de los cuadros similares, cuadros, esculturas que tenían que ver de Picasso con el Guernica. Él va a cambiar esto, y cambiando esto, él empieza a cambiar el modelo que hasta entonces no era tan común de ver en España. ¿Ves? Se podían ver cosas en exposiciones colectivas, pero no en un museo, y menos en un museo de la escala del Reina Sofía. Entonces, ¿él dónde va a actuar? Él va a actuar en el Pabellón de España de 1937. En el Pabellón de España de 1937, como todos ustedes saben, el gobierno de la República va a encargar a Picasso una gran obra. Es decir, una obra de tamaño pues considerable, para ser expuesta, digamos, en una de las salas del pabellón.
Picasso está pensando de alguna forma qué obra va a ser cuál es la temática que va a desarrollar para esa obra. La temática que va a desarrollar, él estaba pensando en algo relacionado con la tauromaquia. Pensando en esto, el 26 de abril de 1937 se produce el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica es la pista que le va a dar a Picasso para realizar el Guernica. Más allá de que, como hace 3 o 4 años, una exposición de Picasso que se hizo en el Reina después de mucho tiempo de investigación y basada en una tesis de 2 profesores americanos, demostraban también que muchos de los elementos del Guernica ya estaban presentes antes en la pintura de Picasso. Pero bueno, eso para ahora no es algo que digamos que sea trascendente. Entonces, Picasso va a pintar el pabellón para el pabellón de la República. Pabellón cuyo arquitecto, el que realiza este encargo, es Josep Lluís Sert. Bien, esta es la maqueta que hay ahora mismo en el Reina Sofía que refleja este pabellón. Entonces, cuando Manuel Borja, de alguna manera, quiere arropar el Guernica, lo que hace es construir esta maqueta del pabellón español. Claro, pero no solo se construye la maqueta del pabellón español, sino que se va a rodear todo lo que en ese momento se va a exponer, pues, de cosas como esta especie de libro gráfica, El sueño y mentira de Franco, de Picasso. Esto, que lo traigo aquí a colación porque luego me voy a referir también a él, está acompañado de una edición de Los desastres de la guerra de Goya. Ambas cosas, tanto Los desastres de la guerra de Goya como el sueño y mentira de Franco, estaban, digamos, encargados por la República y se vendían en el tiempo que duraba la exposición universal para recaudar fondos con destino al gobierno de la República. Y es también, de alguna manera, esto estaba expuesto en las salas cuando se cambia toda la composición del Guernica, pues tal vez en el 2009 me imagino que sería, lo que llama, bueno, mucho la atención, por un lado, por la presencia de Goya en un museo de arte moderno, pero por otro lado, con el concepto, que esto Manolo Borja lo ha recalcado muchas veces, de la obra documento. Es decir, la obra documento que, digamos, supone esta edición seriada de Los desastres de la guerra, como también esto podría entenderse obra documento, porque es una tirada, en este caso, de alrededor 900 ejemplares. Él va a conseguir también una maqueta del móvil que en su día estuvo en el pabellón de Alexander Calder, titulado Almadén. Es decir, esto, bueno, Almadén, que recuerda las minas de mercurio muy codiciadas también por los nazis. Y otro hecho que yo considero en aquel momento pues revolucionario y que tuvo infinidad de críticas a la hora de exponer esto en el museo, son los carteles, digamos, de Josep Renau. Bien, los carteles de Renau, los dibujos de nuestro paisano Luis Quintanilla. Bien, entonces, lo que quiero de alguna manera expresar con todo esto de manera sucinta es lo siguiente. Esto es una fotografía actual de cómo está la sala del Guernica. Por un lado,
está una parte de la documentación que va reflejando esa historia del Guernica y los traslados que va teniendo el Guernica desde que se pinta hasta que llega definitivamente al MoMA de Nueva York en 1939, que se alojará allí hasta el año 81. Hoy parece pues una cosa tremendamente curiosa, como una pintura como esta pues va viajando por distintas ciudades para recoger fondos. Y esto que ven aquí son las fotografías de la compañera de Picasso en aquel momento, Dora Maar, que va fotografiando, es una parte muy interesante, que va fotografiando de alguna forma todo el proceso del Guernica. Es decir, arropa en esta sala esa parte de documentación y esas fotografías que van arropando el Guernica. Y ahora mismo, en este momento, esto que se ve ahí en primer plano es la escultura La Dama Oferente de Picasso, y ahora mismo hay una especie, de alguna forma, de, vamos a decir, teatro entre lo que supone esta visión desde La Dama Oferente del Guernica con esta otra que está en el otro lado proyectando unas películas sobre la guerra civil. Es decir, se construye de alguna manera una especie de que el Guernica, a modo de pantalla de cine, con el tamaño que tiene, con el blanco y negro, con la, digamos, la acción pues congelada en un momento dado, con el blanco y negro pues de las películas de la guerra civil. Entonces, ¿cuál es el cambio, de alguna manera, que se produce aquí? Pasamos de alguna forma de exhibir el Guernica de Picasso rodeado de determinados bocetos a que en el museo entren pintura, escultura, dibujo, grabado, cartel, arquitectura, cine, fotografía, fotomontaje. Es decir, en cine, bueno, se me ha olvidado citar que en este pabellón de España se proyecta la película Las Urdes de Luis Buñuel, y además de los fotomontajes también de Renaud, que van recogiendo también pues, todo el trabajo anterior de misiones pedagógicas y de la institución libre de enseñanza. Entonces, este es un punto que yo quería llegar hasta aquí. En realidad es en este año, pues 2009 me parece, cuando yo conozco a Manuel Borja Viller. Nos presentó una persona también aquí presente, Javier Maderuelo, que en aquel momento era catedrático de la Escuela de Arquitectura de Alcalá, crítico del País y miembro del patronato del Reina Sofía. Y cuando yo conozco a Manuel Borja, de alguna manera, pues Javier me presenta como, yo creo que como coleccionista más o menos singular, y Manuel Borja yo llevaba como una carpetita, como unos folios, como puedo traer ahora aquí, para que él tuviese una idea de por dónde iba yo, ¿no? Yo creo que en aquel momento él, cuando vio eso, me acuerdo que me dijo: ¿pero esto lo tienes tú? Digo, sí, sí. Dice, ¿pero qué es? ¿De material impreso, bibliográfico? Digo, no, son los documentos y son las cosas, digamos, originales. Bueno, yo creo que debió de pensar que este extraterrestre, pues de dónde había salido. Porque en realidad, lo que quiero también decir, aparte que yo ya tenía El sueño y mentira de Franco, yo ya tenía los dibujos no solo de Luis Quintanilla, sino que yo había ido recorriendo lo que en Europa podía ser el equivalente a Luis Quintanilla, como podía ser todo el trabajo de John Herzog, o como podía ser el trabajo del alemán George Grosz, con una carpeta que ya tenía entonces, Gott mit uns, que es una crítica al militarismo de los años 20, así como fotografía, como fotomontaje. Es decir, yo no solo tenía a Renaud, yo tenía una colección ya de fotomontaje importante.
que todo este material luego ha habido exposiciones en el Reina Sofía, alguna comisariada por el propio Manolo y otras por Lola Jiménez Blanco, que los préstamos que hemos hecho han sido, digamos, de cientos de cosas, más allá de que luego se han podido exponer más o menos a la hora del montaje, ¿no? Entonces nosotros teníamos una colección que viene de alguna manera pues de un interés también y de una cultura familiar, y que a mí me motivó de alguna forma a, sobre todo, esos años 30. Es decir, lo que Manolo también dice cuando llega al Reina, que hoy todo esto nos parece un poco de cajón y una obviedad, es decir, ¿cómo vamos a explicar el arte de los años 20 y 30 en España si no explicamos la relación del arte con la política y con la guerra de aquellos años? Bien. El caso es que en toda esta etapa, bueno, contar eso, nos conocemos en el año 2009, yo creo que ya fue en el año 2010 o 2011 que nosotros ya firmamos un comodato que viene a fijar las bases de préstamos para no estar todo el día, digamos, pues firmando los mismos requisitos, y que ya se limitan a lo que son el préstamo de las puras obras. Ya en el 2014, a mí estas fechas me bailan un poco, pero bueno, Tono las tiene todas apuntadas en una libreta. Se produce ya el primer gran acuerdo, que yo creo que incluso en aquel tiempo hay una foto en las puertas del museo en la que está pues Guillermo de la Dehesa, Íñigo de la Serna, Ignacio Diego, Manuel Borja y yo. Bien, el tiempo, bueno, va pasando. Nosotros el archivo de aquel 2000, bueno, ya algo que todos van sabiendo, el 2016, pues hay también eso ya se hace efectivo por medio del patronato, y en el 2018, que es que me lío, es cuando se firma aquí en Santander pues ese acuerdo que básicamente pues lo que recoge es la instalación del centro asociado del Museo Reina Sofía Archivo La Fuente. Yo creo que fue una extraordinaria idea el nombre de centro asociado, para disipar cualquier idea de franquicia. Es decir, cualquier idea de franquicia que Manolo siempre rechazó, y que por supuesto yo estaba totalmente de acuerdo con ello. Bien, es una fotografía del MoMA de 1939, y este es el MoMA de hoy. Es decir, por decir alguna cosa, es decir, esta ampliación ha supuesto pues una inversión de 400 millones de dólares, y se ha ganado un 30% de superficie. Es muy importante decir algo al respecto, más allá de los dineros que en el ámbito digamos, pues estadounidense, pues son de aquella forma y de esa escala. Es importante decir que el 30% de la superficie que se ha ganado no es para exponer más cuadros. Es decir, nunca pensemos que los espacios están relacionados con exponer más de la misma colección. Es decir, esto no se hace para que, si yo tengo 15 Pollock y tengo 5 en exposición, gano espacio, y en lugar de 5 Pollock voy a poner 12. Es decir, eso hoy que se olvide todo el mundo, porque para eso hay almacenes, etcétera, etcétera. Esto se hace para entender de alguna manera un nuevo formato expositivo, y una cosa muy importante, y digo que es muy importante porque es algo que cuando Manolo Borja y yo pensamos en el Reina Sofía Archivo La Fuente, siempre estamos pensando igual en una exposición, bueno, más o menos fuerte de verano, quizá otra durante el año, o una
digamos, ¿cómo se dice? Una exposición permanente, pero que esa permanente cambie cada año y medio. Es decir, para quien va viniendo, digamos, al centro, no siempre se vaya a encontrar lo mismo permanente, cosa que ahora aquí, en el MoMA, se va a dar. Bien, entonces, voy al MoMA. Luego contaré el porqué de esta casualidad de ir allí. Y con unos amigos nos vamos acá y entramos allí el 12 de octubre. Cuando yo cojo el papelito del plano del MoMA, y voy viendo alguna cosa, digo, joder, pues qué títulos tiene esto. Es decir, yo había oído que el MoMA iba a cambiar, pero verdaderamente era como muy singular. Me cojo el ascensor y me voy a la planta donde empezaba, digamos, la planta 5 para ir bajando, pero me confundo y voy a la sexta, donde hay una serie de instalaciones no relacionadas. Es como una especie de temporal, muy bonitas las instalaciones, pero digo igual bonitas un poco peyorativamente, con un poco de sorna, y además es que estaban como esas instalaciones como muy bien planteadas, porque había un chino, un africano, un negro, un indio, 2 mujeres, 4 hombres, un esloveno. Es decir, que parecía, de alguna manera, no quiero hacer de ello un chiste, pero me parecía muy bonito, pero demasiado correcto, digamos, políticamente. Digo, bueno, si esta es la revolución del MoMA, bueno, vamos a ver. Afortunadamente, esto no tenía nada que ver con lo que luego me voy a encontrar. El otro día, cuando estaba haciendo una prueba de cómo se vería esto, lamento mucho que tal vez desde el fondo no se pueda apreciar todo, ¿no? Entonces, de repente, aquello que era también en el MoMA, porque si algo ha sido el MoMA, es el museo imperial y canónico por excelencia. Me acuerdo ahora, este es el riesgo que tiene de no leer, cuatro, digamos, ideas que quería haber, digamos, expresado cuando estaba hablando del Reina Sofía, porque luego todos estos en el transcurso de la charla van a salir, que es canon, contexto, historias del arte y idea de arte. Es importante que esto, que es lo que de alguna manera Manuel Borja en esa época revuelve de alguna forma, cuando va ahí el canon, el contexto, las historias del arte y la idea de arte. Bien, claro, cuando en este mapita yo me voy encontrando todo eso, claro, ya de repente, bueno, pues hay una sala de alrededor 1913, pues comienzos de la fotografía y el cine, artistas de Rusia, máquinas, maniquís y monstruos, la ciudad vertical, el diseño para la vida moderna, respondiendo a la guerra. Frank O'Hara, ¿qué es esto de...? Bueno, sabía lo que era Frank O'Hara, pero bueno, veo ahí una sala dedicada a Frank O'Hara y sobre todo me va llamando la idea algo que desde el archivo venimos hablando de hace tiempo sobre la idea como arte o el arte como idea. Es más, la presentación de nuestros fondos que comisarió aquí en Santander, que comisarió Javier Maderuelo en el MAS y que ocupamos 3 plantas, se tituló La idea de arte o el arte del múltiple. Es decir, algo que verdaderamente a mí me llamó muchísimo la atención, que incluso cuando hablamos
del arte del múltiple hemos también editado en la Bahía, que ya saben que es dependiente del archivo La Fuente, un libro también de Madero titulado pues Arte Impreso, para recoger cómo se clasifica todo esto desde un archivo, ¿no? Entonces, bueno, esto es verdaderamente una enorme sorpresa. Obviamente yo estuve pues aproximadamente 2 horas y media o una cosa así en el museo, y es un paseo rápido. Es un paseo que luego, por medio de internet, de lecturas, etcétera, etcétera, pues ya he ido ampliando, pero verdaderamente fue una sorpresa extraordinaria, y yo solamente voy a citar alguna sala, porque no sé si he señalado 4 o 5 salas significativas, pero me gustaría haber hecho muchas más. Bueno, la sala 503 alrededor de las señoritas de Aviñón, es decir, en cuadro, yo creo que tal vez el más icónico probablemente de la colección del MoMA. Claro, entras ahí a la colección del MoMA, tienes ahí al cuadro de las señoritas de Aviñón y de repente te encuentras esto. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? A mí particularmente el hecho de mezclar, es decir, épocas de esta manera, bueno, yo en una temporal lo puedo entender mejor, pero en el museo, bueno, lo he visto cientos de veces, pero me chocó especialmente, ¿no? Es decir, esta es una pintura y esta es otro, pero, es decir, de la que me quería referir es esta pintura de Fred Ringgold, pues la serie de El pueblo americano, y la obra se titula Muerte. A mí no me gusta para nada describir una obra de arte, pero bueno, aquí se ve claramente que hay un disparo un poco indiscriminado y que la sangre va brotando por todos lados, y que hay pues negros, niños, etcétera, etcétera. Sí que todos están muy bien vestidos y muy trajeados, y lo que Fred Ringgold va de alguna manera a querer reflejar aquí, ella es una pintora afroamericana nacida en 1900, bueno, ahora no me acuerdo si es 20 o 30, y lo que ella va de alguna forma a reflejar aquí son los disturbios raciales que hay en Estados Unidos en los años 60. Y luego, por otra parte, ella, esta especie de violencia, dense cuenta que este es un cuadro que mide unos 2 metros de alto por 4 de largo, yo creo que es también un guiño. Ella declara de alguna manera que ha trabajado mucho, y que viendo también pinturas como el Guernica que estuvieron en todo ese tiempo. Yo creo de alguna forma también que esto puede llegar a ser un homenaje también del museo, o un guiño del museo a la pintura que estuvo allí durante tantos años, ¿no? Esto es al fondo hay dos Picassos, y aquí en primer plano una escultura de Louis Bourgeois. Y aquí una cosa que me gustaría señalar muy mucho, de una pintora alemana que se llama Paula Modersohn-Becker. Bueno, dentro de, digamos, de toda esta, digamos, corriente que hay ahora mismo, claro, en el MoMA, menos que en ningún sitio, no hay nada casual. Es decir, que Fred Ringgold sea afroamericana, que sea mujer, que Louis Bourgeois también, que Paula Modersohn también, no es algo casual. Pero aquí, esto sí que lo considero extraordinariamente revolucionario dentro de lo que es el discurso del MoMA. Mucho más que esto otro que hemos visto aquí, por más que esto puede llamar la atención. Esto es un cuadro de 1907, es un cuadrito más bien pequeño, pero sobre todo es poner en situación y darle visibilidad a una pintora alemana. El cuadro es de la misma época, del mismo año que las señoritas de Aviñón. Y esto sí que yo lo considero un acto, digamos, muy importante del MoMA. Máxime cuando esta pintora, de alguna manera, fue también ninguneada
por sus colegas contemporáneos, cosa que a mí tampoco me extraña nada, y yo les recomiendo vivamente que si tienen ocasión vayan al Guggenheim de Bilbao, donde hay una muestra sobre el Museo de Bremen y hay una serie de cuadros de Paula Modersohn-Becker que absolutamente rebasa, es decir, este es un cuadro, digamos, vamos a decir algo más convencional, aunque, ojo, situémonos en 1907, pero es un poquito más convencional, pero los que hay en el museo de Bremen son verdaderamente muy avanzados a su tiempo. Bien, voy a esta sala. Claro, yo en esta sala, cuando llego a esta sala, digo, joder, una sala dedicada al libro ruso. Es decir, algo que el archivo se ha especializado ya hace muchos años. Es decir, dense cuenta que nosotros de vanguardia rusa, que es como lo decimos, tenemos 800 libros y 800 y pico fotografías, en lo que tal vez se puede considerar, yo no lo sé por número, pero vamos, con toda seguridad, uno de los 5 mayores fondos que puede haber en el mundo. Cuando hicimos hace 2 años la exposición de fotografía en el Círculo de Bellas Artes, la comisaria, que es una estudiosa rusa, etcétera, etcétera, me decía, no hay una colección de fotografía como esta en la Unión Soviética, ¿no? Pero aquí no se trata del volumen ni se trata de otra cosa. Se trata de lo que supone el libro y el libro ruso en la creación. Es decir, algo que los que se han llamado futuristas rusos, estoy hablando año 1912, 1913, antes de Malevich y el constructivismo, ¿no? Y entonces, pues me encuentro una sala con libros desplegados, y entre ellos este de Olga Rosanova, que coloquialmente se conoce por el lutino. Es decir, que es una manera así coloquial, porque esto, pues claro, ¿quién lee eso? Entonces, claro, yo aquí les he puesto, esto es este libro ruso, pero claro, si yo paso aquí, resulta que yo me encuentro el lutino, pero no impreso, es decir, como está esto, sino que incluso con 2 collages. Es decir, y esto es del archivo La Fuente, los 2, y que se están viendo en exposiciones. Es decir, los diseños de Olga Rosanova, un ejemplar de los nuestros que está coloreado y otro que está en blanco y negro. Porque, y he querido señalar de alguna forma, pues páginas similares a esto que nos está enseñando esto. Es decir, la confirmación para mí de la importancia del libro ruso, lo que ellos están haciendo en este año, en estos años, yo ya la sabía. Es decir, si no, para eso no hace falta ir a Harvard. Pero el hecho de certificarlo de alguna manera en el MoMA dedicándoles una sala a los libros rusos, pues verdaderamente fue como una especie de subidón, en el sentido, coño, parece que las cosas no las estamos haciendo muy mal, ¿no? O estos ejemplares de Natalia Gonzalova. Es decir, es muy curioso estos de aquí, porque yo creo que de estos habrá en el mundo no más de 4 o 5, uno de los cuales está en el archivo La Fuente. Y este es el de Juego en el Infierno, también de Natalia Gonzalova. Esto es muy curioso, muy curioso. Claro, aquí cuando alguien ha ido al archivo La Fuente y se lo he enseñado, aquí no ves lo que significa. Cada libro, como se podrá ver aquí, es diferente, pero lo que es muy importante en este caso es que esto que hay aquí es como una especie de papel pintado que ellos van a pegar en las tapas del libro. Es decir, casi al mismo tiempo que Picasso y Braque están haciendo el papier collé, los rusos están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y aquí pues nos encontramos lo mismo, es decir, unos ejemplares del archivo La Fuente que hemos expuesto por ahí. Y este es mi ejemplar, ¿ven? Estos 3, yo creo que ya digo, habrá 5 o 6 en el mundo y todos ellos diferentes,
Es decir, libro ruso es una cuestión muy complicada de conseguir. Vas consiguiendo un ejemplar, años después puedes igual conseguir otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y llegamos a otra sala, diseño para la vida moderna. Bueno, pero en este diseño para la vida moderna yo llego aquí, claro, y no doy crédito. Yo ya iba no dando crédito a nada de lo que veía. Entonces, la dirección del museo, pues para explicar igual pues todo el entorno de Bauhaus, que lo podía haber hecho con un cuadro o con fotografías, que también las hay, de Moholy-Nagy o de Paul Klee o de Kandinsky, es decir, todos ellos profesores en la Bauhaus, lo que coge son unos prospectos de carta. Coge unos prospectos de carta y los pone en una especie de marco. Claro, yo no me lo podía creer. Es decir, pues ahí está, desde Schiphol hasta Schwarz, es decir, cantidad y cantidad de diseñadores. Claro, yo veo lo que hay en la derecha y digo, joder, pues esto es una exposición de Archivo La Fuente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos en el apartado que llamamos Revolución tipográfica, que es sobre toda esta época, y bueno, llegando incluso hasta los años 40, principios de los 50, pero sobre todo de los años 20, pues podemos tener del orden de 800 elementos en el archivo de esto. Esto es una vista, digamos, más cercana de lo que estoy diciendo, y que de ahí es lo que les quería expresar, que iba de sorpresa en sorpresa. Ya cuando llego a esto ya no podía creer, porque esto es la revista G. ¿Y por qué no lo podía creer? No ya por la revista G, que nosotros también la podemos tener, es una rareza entre las rarezas, es una revista ya del final de Dada, de Hans Richter, pero que tiene la singularidad de que la cubierta, con esta especie de premonitorio código de barras, es de Mies van der Rohe. Entonces, que esta es una revista que es único ejemplar del año 20 o 21, pero sobre todo, por ahí andará Javier Maderuelo y se espantará de ver esto enmarcado, por todos los debates que nosotros hemos tenido a veces de cómo presentar, digamos, una cosa de este tipo. Bueno, pues esto que ven aquí al lado, esto está hecho en el MAS, en Santander, en 2014. Tanto la revista G como esas otras que ven ahí alrededor. Otro ejemplo, la querida prosa del Transiberiano, que tenemos un ejemplar prácticamente único en el mundo, pero único en el mundo porque solamente lo hemos expuesto 2 veces, y todos estos colores tan vivos que hay es muy difícil de igualar así. Bien, pues esto es una exposición que hicimos en el palacete del Embarcadero. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, imaginen de alguna manera la sorpresa que yo iba teniendo, o esta sala sobre la guerra, en la cual está este cuadro de Picasso titulado El Osario, al lado de nuevo del sueño y mentira de Franco. Claro, imagínense las críticas en un momento dado de poner esta gráfica y dejar los cuadros de Picasso en el almacén del museo. Bueno, yo voy a hacer un inciso humorístico y no voy a dar nombres, pero 2 personas que me encontré pues a los 2 o 3 días en el avión de vuelta, iban, dos españoles, iban absolutamente espantados. Esto no es el MoMA, porque esto lo han cambiado, esto es una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir que las críticas ahora mismo en Nueva York son extraordinarias a todo este modelo expositivo. No se puede entrar hasta creo que abril o mayo de este año, con todas las entradas vendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es el gesto, de alguna manera, de contar otros modelos expositivos
como es una gráfica de este tipo, ¿no? Bien, sigo alucinando y llego a esta sala de aquí, y yo digo, bueno, pero ¿dónde estoy aquí? Esto es el MoMA, es la Fundación Marx, que la vemos ahí a la izquierda, pero ¿qué es esto de aquí, no? Entonces, esto de aquí, veo digamos la hoja de sala, y en la hoja de sala, fíjense lo que va a decir. A ver si estos papeles que tengo yo aquí. Sí, la artista es Amy Selman, es una pintora estadounidense de 64 años, y la dirección del museo le encarga que elija entre las 200.000 cosas que tiene el fondo del museo. ¿Ella qué hace? Rehuye el montaje cronológico y va a mezclar, pues digamos, cabezas de serie como Rodin, como Calder, como Duchamp, con, digamos, artistas prácticamente desconocidos. Y les voy a leer, es muy breve, la reseña que hace el crítico del New York. No hay discusión en que la muestra es demasiado en cursiva. La primera vez que lo vi, una tranquila mañana antes de que el museo abriera, me generó demasiada ansiedad como para entretenerme. Sentí que las obras grandes necesitaban más espacio, pero en visitas posteriores he llegado a apreciar el demasiado de todo. La muestra de Silman permite a los visitantes conocer un secreto. Consiguen saber cómo piensa un artista. El ethos del nuevo MoMA, revisar el mito del arte moderno como una procesión triunfante de grandes hombres blancos y, en vez de eso, contar la gloriosa y descuidada verdad de un puñado de seres humanos raros. Encuentra su más emocionante expresión en las selecciones de Silman. Por encima de todo, admiro el compromiso tanto mental como físico que Silman pide a sus espectadores. Quien quiera ver Hoja de parra hembra de Marcel Duchamp o deleitarse con una litografía de Edvard Munch sobre una mujer abrazando un oso, es mejor que se agache. Al final, los artistas se lo juegan todo, incluso sus cuerpos. Arriesgarse a fallar, que parece que es lo que Silman sugiere a lo largo de toda la exposición, es su propio triunfo. Bien. Esta es una comparación con una exposición de principios del año pasado del Juego del Arte de la Fundación Marx. Yo sigo, y claro, imagínense cuando veo, ahí está el Motherwell, cuando veo de alguna forma pues esto de aquí, y bueno, aquí sí que digo, no, esto nos hemos confundido, esto es una exposición del Archivo La Fuente, trasladado pues aquí cosas de este tipo, ¿no? Entonces, es muy curioso todo el significado que tiene esto. Franco Jara nace en 1926 y está considerado como el poeta de la ciudad de Nueva York. Él va a trabajar desde vendiendo postales, folletos, etcétera, etcétera, desde muy temprana época en el MoMA, y acaba siendo comisario de exposiciones del MoMA. Él muere en el año 1966 a la edad de 40 años, víctima de un atropello en Fire Island, que digamos era la playa a la que iba la comunidad gay de Nueva York. Claro, ¿cuál es el significado de esto más allá de que alguien lo pueda significar con una muestra de este tipo? Es que el gran significado que a mí me veo es la comisaria, que es Michelle Eligot. ¿Y por qué es ella? Que ella me invitó a ver esta muestra cuando yo ya estaba en Nueva York y no pudimos conseguir. Ella es la directora del archivo del MoMA. Yo la visité hará unos 3 años y, bueno, me llevé una sorpresa viendo los archivos del MoMA. Primero, los archivos del MoMA ya han sido desterrados de los sótanos. Es decir, ya están más allá de que tendrán otros almacenes, están en un edificio en el que, yo no me acuerdo la calle del MoMA, creo que es la
la 54 o la 55, y aquí dijésemos que se entra por la siguiente, pues si la 55 por la 56 o así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo cuando voy a ver a Michel, resulta que veo allí trabajando 4 personas. Y digo, bueno, ¿y esto cómo sois tan pocos? Dicen, no, porque aquí no catalogamos. Es decir, aquí o nos lo traen muy importante, no para esta charla, pero sí para entender la labor del archivo La Fuente, allí o se lo dan todo catalogado o no lo catalogan. Es decir, lo que van catalogando son las propias exposiciones del MoMA. ¿Por qué catalogan las propias exposiciones del MoMA? Pues está muy claro, para seguir manteniendo de alguna manera ese canon que no quieren de alguna forma que se pierda, ¿no? Es ahí cuando yo le explico cuál es nuestro proyecto y que trabajamos 10 personas y que tenemos catalogados pues, del orden de 120.000 elementos. Bueno, yo creo que la sorpresa de ella fue grande, pero me da la impresión que no se lo creyó. Entonces, ella en una ocasión, pues poco tiempo después, con Patricia Fels de Cisneros, pues lo dice, oye, ha estado aquí un señor que es de España, que se llama de esta manera, del archivo La Fuente, y dice que tiene un archivo de esto y que hay 10 personas trabajando, ¿no? Entonces Patricia le dice, sí, lo conozco bien y demás. Digo, pero ¿cómo eso puede ser? Dice, bueno, me iré de alguna forma pues a enterar de ello, ¿no? Hay que darse cuenta de que en esto que hablamos de los archivos del MoMA, claro, tú vas pasando por el almacén que tienen allí mismo de cajas, claro, todas las cajas, imagínense, míticas. De repente te encuentras, pues es una caja Robert Motherwell. Por decir algo, joder, ¿qué coño que esto debe ser? Entonces ella me dice, ¿quieres ver alguna? Digo, sí. Entonces la sacamos, una caja de conservación, abres la caja y allí hay absolutamente de todo. Es decir, hay dibujos, hay cartas, hay fotografías, hay maquetas, absolutamente de todo, pero sin catalogar. Entonces llega un momento en el cual me llama un día que nos coincidimos, me parece que fue con ocasión de arte y mecenazgo, y me veo con Pati Cisneros en Madrid y me dice, oye, me gustaría visitar al archivo porque he estado hablando con Michel, etcétera. Y vino aquí, se cogería el avión y tal, o su avión, y viene aquí a ver el archivo y a, digamos, conversar con todos los integrantes del archivo. Y yo le hago una presentación que hacemos del archivo, que algunos de ustedes que han estado allí pues han visto cómo está, ¿no? Es decir, hay que decir que ella es una de las más fervientes entusiastas del archivo. Me van a permitir, pero que no salga de aquí cuando ella dice, yo la única colección que envidio en el mundo es la de José María La Fuente. Obviamente es una butada, pero para la hora de decir, y el cariño, porque yo voy ahora al MoMA porque me invita ella. Es decir, ella el 12 de octubre inaugura la exposición El Sur Moderno en base a la donación que ella hace al MoMA. Y es ahí, y en esa ocasión, cuando yo tengo oportunidad, de alguna forma, de hacer algo que para un aficionado entusiasta del arte creo que constituye un momento casi irrepetible, que es ver el MoMA a museo cerrado. Esto parece que no se puede ni creer, porque igual había allí en aquel momento, fue una semana donde los patronos invitaban a determinadas gentes, y yo tuve esta ocasión de verlo a museo cerrado, cosa que será muy difícil de que se vuelva a llegar a repetir, aunque solo sea porque ya el MoMA, que tendrá que rentabilizar pues esos 400 millones de dólares, pues ahora abre todos los días, ya no cierra ningún día de la semana. Ella estuvo aquí, muy encantadora, la alcaldesa se acordará de que estuvimos ahí en el archivo charlando
charlando con ella y con toda su simpatía. Bien, hasta aquí lo que quería comentarles del MoMA, del Reina Sofía y sobre todo de la sorpresa que a mí me había dado, pero no, tengo que leer, porque voy a leerles, espero que no se haga nada largo, las palabras de Glenn Lorby, el director del MoMA. Dice: el MoMA se fundamenta en una premisa. Los intereses estéticos e intelectuales que corresponden al arte moderno, los intereses estéticos e intelectuales que corresponden al arte moderno estén presentes en disciplinas tan distintas como la pintura y la escultura, el cine, la fotografía, el arte performativo, la arquitectura y el diseño, los dibujos y los grabados que conforman los actuales departamentos de conservación del museo. En las últimas décadas, el museo ha adquirido una mayor conciencia de la importancia de los enfoques interdisciplinarios a la hora de mostrar su colección. La división de las galerías en espacios departamentales separados se ha visto gradualmente equilibrada por una interpretación más sintética e inclusiva de la colección, que complica las relaciones entre las obras de arte en lugar de simplificarlas. Así, las pinturas y las esculturas ya no están separadas de la arquitectura y el diseño, ni el arte mediático y performativo de la fotografía, ni el cine de los dibujos y los grabados. En la actualidad, cada planta de las galerías de la colección narra las historias del arte de una época a través de todos los medios representados en todos los departamentos de conservación. Lo que solíamos llamar el canon, las grandes obras maestras del arte moderno que el MoMA había reunido para encarnar la narrativa del arte del siglo XX y más allá, no ha desaparecido de las galerías. Ahora, sin embargo, estas obras coexisten con otras más diversas que han pasado a integrar la historia del museo. Un inciso: que nadie piense que han desaparecido las grandes obras, que es verdaderamente lo que sustancia. Aquí no se trata de elegir entre las obras maestras y el contexto que hay. Es poner en una situación de convivencia todos los diferentes formatos y tipos de obra que estamos haciendo. Bien, continúa el director del MoMA. Estos cambios no hubiesen sido posibles sin el cuestionamiento del canon de las vanguardias, tanto desde dentro del museo como desde fuera. A lo largo de los años, conforme la propia de una narrativa única del arte moderno se iba haciendo más insostenible, surgió una nueva convicción entre los equipos de conservación, de que la historia del arte del último siglo y medio es en verdad fruto de múltiples o incluso innumerables desarrollos interrelacionados que solo ahora hemos empezado a comprender y que cambian sus valencias conforme nosotros mismos cambiamos nuestras perspectivas. No solo es necesario revisar los relatos, también el modo en que se narran, entre paréntesis, contexto. Este proceso de experimentación y narración también nos permite crear un diálogo entre los artistas y las ideas. Para llevar esta tarea a buen puerto, el museo se ha comprometido a desarrollar nuevas formas de comprender y presentar su colección. Bien, pues, es decir, esto que estábamos empezando a hablar del Reina del año 2009 y que iba, no es que fuera que ese año naciese la nueva era, ni muchísimo menos, pero, es decir, el cómo la revisión del canon, contexto, historias del arte e idea de arte, pues imagínense cuando en el catálogo del MoMA uno va leyendo el prólogo del director y vas leyendo pues este tipo de cosas. Bien, por último, barriendo para casa, esta es una exposición que hay en la Fundación Marx, la que para muchos críticos ha sido la mejor exposición del año, en la cual
pasa la tesis es la siguiente, de alguna manera, reproducir en la medida de lo posible la exposición que Alfred Barr hace en 1937 titulada Cubismo y arte abstracto. A partir, digamos, del catálogo de esta época que el Archivo La Fuente lo ha prestado para la Fundación Marx, va desarrollando lo que ellos dicen de genealogías del arte o la historia del arte como arte visual. Este es un detalle de la exposición y esto es otro. Es decir, lo que Manuel Fontán va a querer decir aquí, o lo que pretende de alguna manera, estos son obras del Archivo La Fuente, lo que pretende de alguna manera es, lo digo más o menos con sus palabras, es vadear el cauce del río a través, digamos, en torno a las dos orillas que lo separan, la del mundo académico y la del mundo, digamos, expositivo y visual. Bien, me hubiese gustado ahora poner más ejemplos de cosas, digamos, que ahora mismo están digamos, plenamente en vigor. Me acuerdo aquel tiempo, espero no pasarme demasiado, porque todo no me ha dicho que más de media hora ya no me hace caso nadie, pero el hecho de que la exposición de Charlotte Perriand, es decir, la arquitecta y diseñadora que hay ahora mismo en la Fundación Louis Vuitton en París, que es un extraordinario recorrido a través del mueble, a través del diseño, a través de la relación de ella con Le Corbusier, con Fernand Léger, con Pablo Picasso, los primeros, vamos a decir, muebles ecológicos, su viaje a Japón, una arquitectura en base como una especie de módulo que van a plantar en una montaña. Es decir, es absolutamente increíble exposición. O el trabajo que está haciendo el centro Georges Pompidou, cuyo director estuvo, Bernard Blistein, estuvo este año en el curso que organizamos en la WIN, Archivo y Memoria, y que, así como el MoMA va organizando de alguna manera por esas frases las salas, él está implementando una distribución de salas también muy relacionada con las galerías. Es decir, para explicar igual pues los principios de los años 10 y 20 es la sala Kahnweiler, o para el arte cinético pues es la galería Denis René, y a través de ahí lo va haciendo una cosa extraordinariamente singular, pero que bueno, seguramente que habrá que pulir ahí un poquito más. Y ahora les voy a hablar de esta exposición. Esta exposición que es absolutamente increíble, es decir, probablemente, si no la que más éxito ha tenido el último año en París, pues tal vez una de las mayores, y que ha visto prorrogado hasta el 5 de enero de este año, pues con unas colas absolutamente gigantescas. Y claro, ¿cuál es la singularidad de esta exposición en la Fundación Cartier? El comisario Bruce Albert es antropólogo, es decir, ya estamos en un comisario, no precisamente en este caso artista. Entonces, esta exposición tiene, digamos, 3 hitos. Es una narración que va los árboles a través de la botánica, los árboles como un motivo estético, y otro a continuación sobre la devastación. Él, ¿cómo lo hace? Él, a través de investigadores como son antropólogos, físicos, filósofos, botánicos, biólogos, arquitectos, agricultores y artistas. ¿Qué artistas? Yo los he señalado ahí, y así están también en la exposición. Son, como digamos, de 2 tipos. Uno, artistas, vamos a decir, de un arte más popular, como la tribu de los Yanomami, que viven en el corazón de la selva amazónica, y las tribus Nivacle y Guaraní, que están en el Gran Chaco de Paraguay. Esto dura
muy poquito, pero me gustaría que se pudieran dar una idea de lo que es esta exposición. Bien, a ver cómo me escapo de aquí. El escape. Alguien me lo ha soplado por ahí. Paso enseguida estas cosas que algunas se han visto en el vídeo y que no me voy a entretener, pero para que ustedes vean el tipo de cosas que había en esta exposición. Esta es una formidable instalación de este artista, de Luis Cervini. Esto es una fotografía de Miguel Río Branco, un trabajo de Adriana Varellao o de Charles Gaines, John Acal, y esta es la Fundación Cartier, que digamos el arquitecto es Jean Nouvel, y que Lothar Bartholten es el creador del jardín que rodea a la fundación. Aquí Hans Balda ha hecho esta instalación con esta casita y con esta escultura que hay aquí, o la de Giuseppe Pennone, que hace, digamos, aquí no se ve demasiado bien, pero es una intervención sobre un árbol que hay ahí. Bien, o los botánicos, como estos, con estos trabajos que vemos aquí, una exposición extraordinaria, extraordinaria. Y esto, bueno, es de una envidia que te mueres, lo del archivo del arquitecto Cesare Leonardi, que es un archivo que están haciendo un centro para alojarle en la ciudad de Módena. Esta parte es de fotografías de árboles, aquí siguen, esto es una parte que son dibujos, estos son como planos dependiendo de las diferentes estaciones del año, y bueno, vamos a ir terminando. Y otra exposición que me ha llamado muchísimo la atención. Aquí, sobre todo, yo lo que quiero es que de alguna forma se entienda la enorme diversidad que también hay ahora de estas cosas. Claro, esta exposición, esto está ahora en la Fundación Prada en Milán. Esta es la maqueta, digamos, de la fundación. Y cuando yo viajo por trabajo, pues prácticamente a todos estos lugares que estoy señalando, pero entre trabajo y trabajo, pues un día antes, un día después, pues aprovecho digamos, para ver este tipo de cosas, ¿no? Esto es, imagínense, esto es un trabajo de Renkuljas. Imagínense que esto en Santander vendría a estar situado pues, en el entorno de las naves de Cajo, o por donde el polígono de Candina, etcétera, etcétera. Ahí donde las vías, hay un polígono industrial que Renkuljas ha intervenido para hacer esto, ¿no? Y la exposición, que es verdaderamente sorprendente y que ahora les voy a mostrar, es un minuto, no se me vayan.
cuando vi ese pájaro me acordé mucho de Eduardo Gruber y de una pieza pues que él tiene. Bien, voy a pasar simplemente unas imágenes que además están tomadas por mí por el móvil. Aquí la cuestión es la siguiente. Los comisarios son Wes Anderson y su compañera Yuman Malouf. Wes Anderson es un cineasta, como muchos saben, que entre películas suyas pues está la de Gran Hotel Budapest, ¿no? Entonces, el Museo de Historia del Arte de la ciudad de Viena y el Museo de Historia Natural, de alguna manera le ponen a su disposición el museo para que, de alguna manera, cree una exposición con las obras del museo. Es decir, esto reúne unas 538 obras de arte desde hace 4,5 millones de años hasta hoy. Es porque hay ahí un meteorito que procede de China. Inspirándose en el modelo de la Wunderkammer, cuarto de maravillas o gabinete de curiosidades, que fueron espacios en los que los nobles europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII coleccionaban y exponían objetos exóticos provenientes de todos los rincones del mundo. Bien. Es de nuevo, lo digo, la tesis de la exposición, una reflexión sobre el canon del museo y propone una nueva relación entre las colecciones, los profesionales y el público del museo. Esto es en Viena y esto ya es en Milán. Es decir, la ordenación que tiene toda esta exposición es extraordinariamente curiosa. Aquí puede ser, pues tal como van viendo por ahí, pues por camafeos. En otra que puede haber es por el color verde, con una esmeralda, que no entiendo de esmeraldas, pero creo que sacar eso y prestar y demás ha sido una historia tremenda. O este Tiziano pues rodeado de otros, digamos, nobles de la misma época, o el color verde que hay en todos estos objetos, o la maleta, digamos, de un mago, en fin, o la parte de etnografía que podemos ver aquí. Es decir, múltiples. Bien, y ahora ya sí que termino. Pero termino con la sorpresa que les quería dar y que algún amigo, pues se lo he dicho, que les iba a dar hoy. Claro, alguien puede pensar, bueno, esto son cosas de la gente del arte contemporáneo, o del arte moderno, que siempre está haciendo pues ahí rarezas para distinguirse y todo esto. Bueno, yo resulta que hace no mucho tiempo me encuentro con este artículo del País. Esto es del 9/12, en el cual dice: la Academia de Bellas Artes de San Fernando desafía la ortodoxia. Y voy a leer, quiere impugnar la fórmula tradicional de mostrar las obras de su colección y que la historia del arte sea superada por las historias del arte. La Academia va a proponer una mirada al margen y complementaria con las obras consagradas, mitificadas y canonizadas por la historia del arte tradicional. La Academia pretende romper con el anacronismo de adorar al genio sin más. Más allá de la obra, hay que desarrollar el contexto en el que fue creado. Es decir, y esto lo dice José María Luzón, que es el director del Museo de la Academia, que esto es como un final de fiesta, ya no tengo más cosas, pero resulta que esta tarde, leyendo el País, me encuentro también con un artículo, que voy a resaltar dos párrafos. El Museo del Prado hace memoria y expone su pasado. El Museo del Prado celebró su bicentenario en 2019. Como cierre a los actos de este aniversario, el museo se ha propuesto contar ahora su propia biografía en 3 salas. El recorrido estará estructurado en 8 capítulos, documentados con pinturas, esculturas, grabados, fotografías, objetos, maquetas o planos, sacados del archivo y la biblioteca del museo.
Según el director adjunto, las salas remodeladas se convertirán en el nuevo inicio del recorrido de la visita al museo. Con abundante documentación y 4 maquetas nuevas, se pondrá especial énfasis en el aspecto museográfico, en cómo ha ido cambiando la manera de presentar las obras en las salas y el discurso en torno al arte resultante de esos recorridos. Estas salas serán una nueva experiencia, porque ya no se verá solo una de las mejores colecciones de arte del mundo, sino que el Prado mismo toma conciencia de su propia historia, la de un museo de todos. Bien, y este es el final de fiesta, antes de que reciba un correo, media hora antes de llegar, que nos invitan a un curso en la UIM, cuyo título es Maneras de exponer. Bien, pues todo esto es lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a José María Lafuente por esta magnífica exposición que yo creo que nos sirve para entender cuál es su proyecto, no solamente del Archivo Lafuente, sino de la presencia del Reina Sofía aquí en Santander. Aunque vamos un poquito mal de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, sería ahora el momento de hacerlo. Y les ruego, sí, por favor, que la pregunta sea lo más concreta y ajustada al tiempo posible. Quien quiera hacer alguna pregunta, que haga una señal y le pasaremos el micrófono. Pues veo que no hay ninguna pregunta, ninguna duda, así que no queda más que agradecer a José María Lafuente el esfuerzo que ha hecho por venir hoy aquí, por exponernos todo esto y desde luego, me atrevo a decir en nombre de todos los presentes, que el proyecto de el Reina Sofía en Santander y el Archivo Lafuente tengan ya un desarrollo físico lo más rápido posible y lo mejor posible con la transformación del edificio del Banco de España. Muchas gracias y buenas noches.